forces or escalating the conflict. Buenos días, chicos, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Buenos días, profe. Buenos días. Ok, ahora Buenos sí, días. buenos días. ¿Cómo Buenos están? días, profe. Buenos días. Ok, gracias por esperarme. Yo estaba unos pocos minutos tarde por el internet. A veces hay días que son más lentos que otros. Pero bueno, ya estamos acá. Entonces empecemos. ¿Qué es lo que hemos estado viendo estas clases? Sí, Ana Carolina, por favor. Buenos días, profe. Estas clases hemos estado viendo sobre lo que es la revolución industrial, la clase pasada y la antepasada. En la última clase estuvimos viendo cómo desde Gran Bretaña se surge hacia los países que son Francia, Países Bajos y llega incluso hasta Estados Unidos. También cómo el know-how se expande por todo el mundo y cómo la gente los contrata para poder tener sus conocimientos e implementarlos dentro de cada país. De ahí que también, bueno, cambió bastante la situación social, ya que las familias dejan de pasar tanto tiempo con los suyos porque tienen que trabajar. Y a raíz de esto surgen algunas leyes que era, por ejemplo, la ley Fabril de 1844, la cual se preocupaba sobre todo por las mujeres y disminuir las horas de trabajo. Después también hablamos del marxismo, que se decía que gracias a Marx, bueno, el marxismo es por lo que tenemos hoy en día 8 horas de trabajo y bueno, eso básicamente, profe. Ok, gracias, Ana Carolina. Ok, lo que estábamos diciendo era que estas discusiones sobre horas laborales, límites de horas laborales y demás, son discusiones previas a Marx, ¿no? Es decir, que los países ya estaban discutiendo esto antes de que Marx publique y antes de que Marx sea famoso. De hecho, sus escritos no eran muy leídos hasta después de su muerte, que empiezan a ser muy públicos y muy populares, ¿no? Muy populares sobre todo en Rusia, que ya lo veremos. Muy bien, gracias, Ana Carolina. Supongo que nadie más, ¿no? Y bueno, lo que vamos a ver hoy, a ver si es que logro abrir esto, porque sigue lento mi internet. Ok, denme un segundo, a ver si logramos abrirlo. Ok, listo. Nos vamos a meter en una clase un poco más teórica, y en tanto que vamos a revisar uno de los o algunos pocos elementos trascendentales del marxismo. Ya habíamos hablado ayer de Marx. ¿Y por qué vamos a hacer esto? Porque va a ser fundamental entender a Marx, por lo menos en los elementos que vamos a ver hoy,
para luego entender qué es lo que está pasando históricamente en Europa y cómo sus ideas influyen en Europa, sobre todo en Rusia, ¿no? Rusia está pasando finales del siglo XIX por una inestabilidad muy, muy angustiante. Por un lado, por los múltiples problemas económicos que la industria también empieza a producir en Rusia. Por el otro lado, que estas nuevas ideas que empiezan a contradecir lo que se había creado durante el siglo XVIII, es decir, durante el siglo de las luces, de la ilustración, propondrían nuevas formas de ver la política y de cómo podrían, las civilizaciones podrían llegar a un estado de igualdad o prosperidad, en todo caso, ¿no? Entonces, pero ya nos meteremos en la parte, en la parte histórica, ¿no? Entonces, lo que vamos a ver hoy es unos pocos puntos esenciales del marxismo. Ya hemos mencionado un poco de la vida de Marx, cómo vivía, dónde vivía su familia, un poco. Pero vamos a ver, una de las cosas trascendentales del marxismo es lo que se conoce como la superestructura y la estructura. Yo he puesto le encontré un pequeño gráfico para que se pueda entender. La estructura, y de allí vendrá lo que se conoce como el materialismo dialéctico. Eh, a ver, retrocedo un poco porque hay muchos términos ahí que quizá no conocen o habrá que discutirlos un poco. La dialéctica histórica ya había sido escrita por Hegel. Marx toma ideas de Hegel, de Feuerbach, de Saint-Simon, de algunos pensadores para construir su propia idea. Muchos creen que Marx no tiene ideas propias, sino que es mezcla de algunas ideas. Sin embargo, esa mezcla le hace un intelectual a quien se le puede atribuir la gran capacidad de mezclar estas ideas, ¿no? Entonces, la dialéctica ya la había mencionado Hegel como una suerte de espíritu que está encontrando durante la historia la culminación de la libertad, ¿no? Es decir, que se encuentran tesis y antítesis que se van chocando en el tiempo en forma de ideas y luego en forma de reacciones materiales, de reacciones culturales, y que este choque va creando una síntesis, ¿no? O sea, que va creando nuevas ideas y que finalmente la idea que encontrará su culminación en la historia será la idea de la libertad, ¿no? Es uno de los primeros pensadores que está hablando sobre el fin de los tiempos, el fin de la historia, no de una forma religiosa, no de una forma escatológica, sino de una forma filosófica. Es decir, llegaremos al fin de la historia cuando la idea de libertad haya encontrado su estantería donde pueda posarse y donde pueda mostrarse a todos los pueblos. Esta misma idea la habrá cogido Marx. Sin embargo, no la cogería en suerte de ideas, sino de materia, ¿no? Es decir, que dentro de la historia tenemos épocas de la historia donde existen choques culturales y estos choques culturales forman otros movimientos culturales, ¿no? De hecho, las 5 etapas, perdón, las 5 etapas de Marx sobre la historia muestran como al final
que hay gente que está esperando aquí en la clase. Vamos a ver si es que encontramos un pequeño gráfico para mostrarles de lo que estoy hablando, ¿no? De las etapas de la historia. Este está bien. Sí, la prehistoria ya, esto lo tomaré al final. Bueno, la historia de la antigüedad, hay una clase élite y esclavos, cuando estos empiezan a pelear, se crea el feudalismo, ¿no? Donde hay un campesinado y una aristocracia. Cuando estos se pelean, lo que el Marx llamaría el choque de clases, se creará el capitalismo, y cuando el proletario empiece a pelear en contra de la burguesía, se creará, no, aquí falta una, no, aquí falta hay una etapa que falta acá. Se creará, bueno, aquí pueden ponerlo ustedes, aquí falta una etapa que es la dictadura del proletariado, ¿no? Que se tomará todo el poder en dictadura, y luego finalmente, cuando ya haya establecido todos los cambios socialistas, pasarán a la sociedad sin clases, que sería el comunismo, el fin de la historia, ¿no? Claro, aquí hay una obvia adquisición de la metodología de Hegel, pero con un fin muy diferente, o con dos fines diferentes, ¿no? El primer fin es que la historia no terminará en encontrar la idea de la libertad y que los pueblos hayan encontrado la idea de la libertad, sino que este fin de la historia terminará en el comunismo, ¿no? Es decir, donde no haya clases sociales, donde no haya desigualdades y todos sean tratados de igual forma. Ya algún rato creo que hablábamos, me parece que fue con ustedes, y sobre la teoría del trabajo. Creo, si no estoy mal, que les había mencionado que esa no es una teoría de Marx, esa viene de David Ricardo, que es un liberal, y que Marx se apropia también de la teoría de David Ricardo, pero claro, no resuelve el problema de las remuneraciones, porque es imposible resolverlo desde el marxismo, ¿no? Desde el capitalismo es muy fácil resolver el problema de las remuneraciones, porque tomas en cuenta los costos de producción, tomas en cuenta las ventas que tienes, tomas en cuenta los ingresos de las compañías, encuentras un punto de equilibrio, y a partir del punto de equilibrio puedes saber cuánto pagas a los trabajadores. Eso es dentro de la economía clásica, es muy fácil hacerlo, pero dentro del marxismo no lo puedes hacer, porque resulta que no tomas en cuenta la demanda, no se toma en cuenta más allá que el trabajo, el trabajo, el número de horas necesarias para la producción de un cierto ítem, ¿no? Pero sin tomar en cuenta la demanda. Lo que quiere decir es que tú puedes bien poner una computadora por $200, todas te las van a comprar, pero es imposible con eso pagar los salarios de los trabajadores, porque no has tomado en cuenta todos los elementos necesarios para, matemáticos, por cierto, para poder saber cómo, cómo administrar una compañía o cómo administrar un país. Y este es uno quizá el talón de Aquiles, es lo último que se enseña, porque Marx nunca lo resuelve, y lo que sí ha tomado Marx, como lo tomará de otros intelectuales que ya he mencionado acá, um, tomará es la misma teoría de David Ricardo, un liberal que, que coloca las matemáticas como el centro del quehacer económico, ¿no? Y que luego será la economía clásica, ¿no? Por eso a Marx se lo conoce más como un pensador de política económica, no de economía, de política económica. Es decir, mencionar un cierto tipo ahí de políticas, de cómo se puede mejorar la economía, pero no de la economía metodológica, porque no tiene método. Y no hay un método marxista, ¿no? El método que presenta sobre, sobre el trabajo y la, uh,
La teoría de valor del trabajo es de David Ricardo. Bueno, pero regresemos un poco. ¿Cuál es la parte esencial del marxismo? Es sobre su idea de la estructura y la superestructura. La estructura vista, entonces, como dos, o sea, todo esto dividido en dos estancias. La estructura, que es la parte de abajo, lo que ustedes están viendo aquí, que es material. Marx dirá, todo esto es material. Lo que existe, lo único que existe es la materia. Es el materialismo, ¿no? Por eso el materialismo dialéctico, es decir, vamos pasando por etapas de confrontación de clases sociales hasta finalmente llegar a la dictadura del proletariado y luego finalmente al comunismo. Y es obvio que aquí lo que va a hacer Marx es una consecuencia obvia, es el ateísmo, ¿no? Si todo lo que existe es la materia, es imposible que Dios exista. El marxismo es ateo. Y entonces, claro, lo único que existe es la materia, lo único que existen son las culturas, lo único que existe son los medios de producción. Aquí vamos viendo algunas de las cosas que se han puesto. Son los medios de producción, las relaciones económicas. Las relaciones económicas son las relaciones entre el burgués y el proletariado, ¿no? O sea, el que tiene las inversiones, el que invierte y el que trabaja para este inversionista que Marx llamará este proletariado. No, acá está, bueno, acá han puesto el proletariado, la burguesía, ¿sí? Y los commodities, que son los productos. Para esta época estamos hablando solo o mayormente de productos agrícolas y productos primarios, ¿no? Es decir, los que se pueden extraer de la naturaleza. Sí hay productos manufacturados, pero no son múltiples, ¿no? Esos irán creciendo luego en el siglo XX. Y entonces, esta estructura es una estructura solo material. Lo único que existe es la materia. ¿Sí? Algún dato, creo que lo había mencionado ya hace muchas clases atrás, que a veces te encuentras con gente que es muy creyente y que se cree marxista. Eso quiere decir que no sabe nada del marxismo o no sabe nada del cristianismo. Pues los dos no se mezclan, ¿no? El marxismo es materia. No existe espacio para la divinidad. Ya vamos a hablar de la superestructura donde se encuentra la religión. Pero no hay espacio para la divinidad, no hay espacio para los patrones morales. Todos son construcciones culturales, todos son construcciones de la materia. Y por eso para Marx la necesidad, luego aquí vendrá como una primera contradicción, le menciono de una vez porque quizá me olvide después. Para Marx este desarrollo de la historia es inevitable, es decir, el fin de la historia es el comunismo. No hay cómo llegar, o sea, no hay más opción que llegar al comunismo, ¿no? Porque las clases sociales irán chocando en el tiempo. Y claro, decía, la primera contradicción que uno encuentra rápidamente es la necesidad de hacer una revolución y al mismo tiempo la idea de plantear una predeterminación. Algo parecido con lo que hablamos sobre el calvinismo y la clase pasada. Es decir, no puedes tener las dos cosas al mismo tiempo. No puedes tener predeterminación y necesidad de hacer algo. Porque si estás predeterminado sin la necesidad de armar o de intencionalidad de hacer algo para llegar allá. Es decir, si estamos predeterminados piensen lo que quiera. Estás predeterminado a ser enfermera o ser enfermero, da lo mismo. Y pues llegarás allá. Llegarás allá. No necesitas la libertad, la intencionalidad, no necesitas la emocionalidad, los objetivos para llegar allá. Llegarás allá. Quieras o no quieras, vas a llegar allá. No, esa es la predeterminación o, como lo diremos actualmente, el destino.
Vas a llegar allá y vas a llegar allá, aunque no quieras, vas a llegar allá. ¿Sí? Pero no puedes tener las dos cosas al mismo tiempo, no puedes tener la predeterminación y la libertad. No, en este caso no puedes tener la predeterminación y la necesidad. Sí, la necesidad de armar una revolución para llegar a la dictadura del proletariado. ¿No? Si ya estamos predeterminados a llegar al comunismo, llegaremos y llegaremos porque llegaremos aunque no querramos. Sí, esa es la predeterminación. Entonces la idea de la necesidad es como una primera contradicción que se encuentra aquí. Pero bueno, sigamos. Entonces esta estructura, que es lo que está acá, los medios de producción, que claro, lo que está viendo Marx es sobre la industrialización. Estos medios de producción son obviamente privados, es decir, de la gente que tiene el dinero, la gente que ahorra, la gente que quiere invertir, la gente que produce, pues esa producción y las ganancias de esa producción es tuyo, ¿no? Esos son los medios de producción. Lo primero que propondrá Marx es cuando lleguemos a la dictadura del proletariado a través de la revolución, nos apropiaremos de los medios de producción, dejarán de ser privados y ahora llegarán a ser públicos. O serán públicos, ¿no? Claro, lo que la historia nos ha mostrado es que cuando los medios de producción son públicos, has quitado la esencia misma de los objetivos del ser humano. ¿Y cuál es esta esencia? El estímulo para mejorar. Es decir, cuando tú tienes un negocio pequeño, ¿no? O un negocio, sea grande, pequeño, da lo mismo. Pero vamos a poner, si tienes una tienda, tienes el estímulo de levantarte a las 7 de la mañana, abrir tu tienda porque sabes que vas a ganar más dinero si abres más tiempo, ¿no? O sea, tienes el estímulo de decir, bueno, yo no voy a cerrar al mediodía porque al mediodía todos cierran, pero hay una tienda que sí está abierta, que es la mía, donde pueden venir a comprar y gano más dinero. ¿Sí? Que no voy a cerrar a las 5 de la tarde como son 8 horas de trabajo, es mi tienda, entonces yo sabré cuándo cierro, cerraré a las 7 de la noche, cerraré a las 8 de la noche porque quiero vender más. Entonces, ese es el estímulo personal, individual de la ganancia. Esto lo pierdes cuando cambias los medios de producción de ser privados a públicos, porque resulta que en la parte pública tú ganas un salario o te dan lo que deban darte, ¿sí? Y el problema de los salarios lo hemos mencionado, que Marx nunca lo resuelve, pero vamos a darlo por hecho. Vamos a suponer que te dan un salario. ¿Sí? Ese salario te lo darán, trabajes 8 horas o trabajes 12 horas. No importa el número de horas que trabajes, no importa la, la creatividad que tú puedas tener para vender más. ¿Por qué? Porque esa venta no va a ir para ti, esas ganancias no van a ir para ti, va para el gobierno. Entonces se pierde todo el estímulo de mejoras, de objetivos que sí puedes encontrar en el sector privado. Y muchas veces, bueno, eso es muy conocido, sobre todo en nuestro país. Te encuentras instituciones públicas, no todas, y eso luego lo veremos por qué, pero normalmente las instituciones públicas terminan siendo las de peor trato al cliente, ¿no? Y las instituciones privadas, sobre todo las más ricas, son las que mejor trato al cliente dan. Porque si tratas mejor al cliente, el cliente se quedará, seguirá consumiendo lo que deba consumir en tu institución privada. En institución pública, trates mal al cliente o trates bien al cliente, da lo mismo, porque vas a ganar tu salario. No es difícil que vayas a una institución pública en Ecuador y que te traten muy mal, no te den respuesta o lo que sea. Eso es muy fácil encontrarlo. Puedes entenderlo a través de formas culturales, normas culturales, sí, y podríamos hacerlo. Sin embargo, en esta ocasión, pues como estamos tratando de Marx, lo entenderemos de forma económica. A decir, pues el estímulo
hace que tu tratamiento mejore. ¿Por qué la gente empezaba a preferir Uber en vez de los taxis normales? Bueno, en primer lugar, porque a veces o muchas ocasiones era más barato, ¿sí? Segundo, porque tenías un mejor trato. Cuando ibas en uno de estos transportes de Uber, incluso te daban agua, te daban de comer, y aún siendo más barato que un taxi normal, pues preferías irte en un Uber, ¿no? Bueno, entonces los medios de producción. Los medios de producción pasarán del sector privado al sector público. Y si lo que estamos diciendo acá es verdad, es decir, que pierdes el estímulo de ganancia de todo individuo, lo que vas a tener en el tiempo es que las empresas públicas, como son todas empresas públicas, perderán su competitividad. Y eso lo vemos en la historia de todas maneras, todavía no estamos revisando la parte histórica en este momento. Pero lo menciono, lo vemos en la historia, es decir, los países comunistas, como todos son instituciones públicas, son las empresas más atrasadas en comparación con otros países en el tiempo, ¿no? Tú ves en Cuba que todavía tienen carros de los 60s. Uno puede decir que sí hay carros de último modelo, sí, en Cuba hay carros de último modelos, pero son muy poquitos y son pertenencia del Estado. La mayor parte de los carros que uno ve en Cuba son carros de los 60s y de los 70s, que son unas reliquias y los mantienen muy bien, sí, pero no tienes una empresa cubana de fabricación de autos. ¿Por qué? Porque en el tiempo las empresas que no tienen el estímulo, no tienes estímulo para ser creativo. ¿Para qué vas a ser creativo si vas a ganar lo mismo? Entonces, pues en el tiempo su creatividad se va perdiendo. ¿De dónde salen todos los aparatos electrónicos que estamos utilizando? De los países capitalistas. De ahí salen los aparatos electrónicos que todos ustedes están utilizando en este momento. ¿De dónde salen los softwares que estamos utilizando en este momento? Zoom, Teams, Microsoft, todo el paquete de Microsoft, o si estás en economía, todos los paquetes estadísticos, o si eres empresario, los paquetes contables, o lo que quieras. ¿De dónde sale esta tecnología? Pues de los países capitalistas. ¿Y por qué? Porque los medios de producción en los países comunistas pues pasaron a ser públicos. Ya no hay incentivo para invertir ni para ser creativos. ¿Okay? Las relaciones económicas, que tiene que ver con los agentes económicos que están aquí, ¿no? Los agentes económicos, o sea, estas relaciones económicas son las relaciones del proletariado con la burguesía, ¿no? La burguesía vista en este caso como los tenedores de los medios de producción, es decir, los que invierten, los que tienen las fábricas, y el proletariado, ¿no? Es decir, los trabajadores. Entonces, la necesidad de que este proletariado arme una revolución en contra de los burgueses, ¿sí? Y que se tome los medios de producción para hacerlos públicos. Claro, aquí el discurso y la dialéctica, el manejo discursivo será que lo público significa que es para el proletariado. Ya veremos en la práctica que eso nunca fue verdad. Lo público no puede ser nunca para el proletariado. Alguien tiene que manejarlo y el que lo maneja es el gobierno. Y entonces, ¿quiénes son los beneficiados? Los que están cerca del gobierno. Pero bueno, en este caso, bueno, teóricamente lo público sería para el proletariado, o sea, el proletariado armaría la revolución en contra de los burgueses, se tomaría los medios de producción, los medios de producción ahora llegarán a ser públicos, y los commodities, es decir, los productos que salen sean manufacturados o sean
um, o sean productos primarios, pues serán también de la dictadura del proletariado. Es decir, toda la revolución se basa en quebrar o cambiar estas relaciones económicas y que los medios de producción dejen de ser privados y ahora sean públicos. Esta es una obvia, espero que ya lo estén viendo, ¿no? Una obvia, un obvio llamado a ir en contra de todos los principios que se habían fundamentado durante la Ilustración, ¿no? O durante el siglo XVIII. Es decir, primero la vida, primero porque la revolución, Marx no tendrá problema en aceptar de que se necesita matar a la gente en la revolución. Sí, o sea, si tienes que matar, habrá que matar. O sea, la vida, luego la libertad, porque si pierdes tu libertad de ser creativo, tu libertad de elección, de ir a una elección y votar por un partido, si pierdes la libertad de opinión, de decir no estoy de acuerdo con lo que está pasando, pues es otro principio que se quiebra y finalmente el principio de la propiedad privada, ¿no? Es decir, pues ya la propiedad privada no existe, sino que todo lo que existe será propiedad pública. ¿Sí? O sea, teóricamente encuentras las bases para saber que el marxismo es un andarivel contrario al liberalismo clásico del siglo XVIII. Bueno, entonces, ¿qué pasa acá? Que esto es lo que se conoce como la estructura. Luego tienes la superestructura, que será todas las ideas que han salido como producto de la cultura, como producto de la estructura. Entonces, que estas relaciones de producción y estas relaciones económicas producen ciertas ideas, como ideas culturales, ideas religiosas, ideas de educación, ideas políticas, todo lo que tienes acá. ¿Sí? Pero que estas ideas no son verdades, no existen, sino que existen solo como un producto de la estructura. ¿Sí? Entonces, aquí te encontrarás lo que hemos hablado, por ejemplo, de la religión. La religión, para Marx, es la idea religiosa, es la consecuencia de estos medios de producción y estos medios económicos y de la materia. Es decir, las ideas religiosas como las ideas de educación o políticas o cualquier idea que tengamos para Marx no es que existan, no existen más allá de que son productos de nuestra cultura. Y obviamente pones allí también la moralidad, es decir, la moralidad es simplemente producto de la cultura. Entonces, culturalmente pensamos de que la libertad es importante, pero realmente eso no es verdad. Culturalmente pensamos de que la vida es importante, pero eso no es verdad. Culturalmente pensamos de que Dios existe, pero eso no es verdad. Culturalmente pensamos de que es importante la propiedad privada, pero sí, eso no es verdad, es simplemente una construcción cultural. Entonces, para Marx, esta superestructura realmente no es verdad. Tal vez tengo que cambiar mi terminología. Marx no dirá que no existe, existe, pero no son verdades, ¿no? Es decir, son verdades, no son verdades, sino que existen en tanto y cuanto son simplemente producto de lo que la cultura nos dice, lo que nuestra familia cree, lo que nos encontramos con las conversaciones de amigos, lo que nos encontramos en las aulas de clase, es decir,
Estas ideas están allí, pero no son verdades, y entonces como no son verdades pueden ser cambiadas. Ojalá ya estén viendo qué es lo que está pasando por dentro. O sea, por dentro no hay un sistema de moralidad universal. Si tienes que matar, matarás. Si tienes que robar, robarás. Y o sea, quitarle a personas sus negocios es un robo, ¿no? No es que hay indemnizaciones, aquí no es que yo cojo el negocio y te pago por el negocio, no, 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 aquí no hay indemnizaciones. Y históricamente los países comunistas nunca han indemnizado a nadie, no, sino que simplemente se toman las fábricas y ahora es mía, o sea, del Estado. Dirán que es del público, dirán que después del proletariado es realmente del Estado y de quienes manejan el Estado, no de quienes manejan el gobierno. Ellos son los que se van a enriquecer ahora. Bueno, digo, ojalá ya empiecen a darse cuenta que no hay sistemas de moralidades, es decir, no hay un sistema universal, no hay ideas universales, entonces la moralidad queda relegada y ojalá ya empiecen a darse cuenta cómo lo uno está relacionado con lo otro, la moralidad será relativa. Que nos encontramos una cultura como en Papua Guinea, algún rato lo revisamos, creo que lo revisamos en el primer semestre, donde a los niños de 12 años se les pedirá que hagan felaciones, es decir, sexo oral, y que se traguen el semen para poder ser considerados como hombres de esa cultura. ¿Sí? Pues como no hay valores morales universales, que sigan haciendo, que lo hagan, es su cultura. Hagan lo que quieran hacer. ¿Sí? Que te encontrarás luego con culturas como por ejemplo en África que están, esto pasa hasta ahora, ¿no? Que creen que el clítoris de la mujer, si los dejas y no lo estirpas, se convertirán en tumores. Entonces están dados a estirpar los clítoris de las mujeres en algunos lugares en África. ¿Sí? O te encontrarás con culturas como, por ejemplo, lo que está pasando en Afganistán. Ojalá lo estén siguiendo, ojalá estén leyendo, ojalá estén viendo qué está pasando en Afganistán. Pero de lo más espantoso. Ustedes supongo que saben que hace 2 días cayó Afganistán en manos de los talibanes. ¿Y qué es lo que pasó ayer? Ayer vi cómo ya los talibanes son musulmanes, ¿no? Es decir, quieren implementar la Sharia. Ustedes de la Sharia ya hemos conversado mucho el semestre pasado. Entonces ya están buscando en las casas mujeres solteras de 14 hasta 45 años para ser repartidas a los militares. ¿Y por qué de 14 años? Porque la esposa de Mohammed tenía 9 años cuando la encontró. Mohammed estaba casado con una niña. Si algo te importa la pedofilia, debería importarte esto también. Pero desde el punto de vista marxista teórico, no importa. ¿Por qué? Porque simplemente son construcciones culturales. El bien y el mal realmente no existe. Sino que es simplemente una construcción o sea, una construcción de todos estos elementos materiales que tenemos en la estructura. Solo me detengo un segundo porque creo que es importante que conozcan lo que está pasando en este momento. Los talibanes se tomaron entonces Afganistán. Ojalá hayan visto cómo están saliendo desesperados muchos de Afganistán. Incluso ayer me pasaron un video de cómo los aviones están saliendo repletos de Afganistán
y la gente está desesperada, tan desesperada que se agarra de las alas, se agarra de las llantas de los aviones y termina, claro, matándose cuando el avión despega, ¿no? Como digo, espero que lo estén viendo. Um, y es que no es un juego esto eh, no es un juego esto de las repúblicas islámicas. No es un juego. Pareciera que algún rato que lo conversamos, que es simplemente una animadversión de otra religión, o sea, no toleramos a los musulmanes, entonces como no lo toleramos, hablamos mal de ellos, bueno, aquí está en la práctica, qué es lo que hacen. Um, ya vendrán las ejecuciones, que es lo más obvio, y aparecerán, eso lo digo ya pensando en lo que va a pasar en estos días, las ejecuciones masivas, a los herejes, obviamente, al que no es musulmán. Yo recuerdo, y yo por eso digo, déjenme hago un paréntesis en este momento porque es importante que conozcan lo que está pasando, ¿no? No, a ver si les he contado, no sé si les he contado, el 2006, si era 2006, yo había ido a una conferencia justamente sobre eh, los patrones de conducta en países musulmanes. Me había encontrado, bueno, no es que me había encontrado, una pareja eh, estaba dando una conferencia y ellos venían, no estoy muy seguro, no sé si era Irak o Arabia Saudita, uno de los dos. Pero bueno, ellos empezarán a dar la conferencia y dirán en una parte de la conferencia, y eso me ha quedado grabado ya tanto tiempo después, que hay ciertas comunidades de otras religiones, pero todas estas comunidades son muy secretas. Nadie puede enterarse. Nadie puede enterarse. Que ellos fueron, no, ellos eran parte, de hecho, de una de estas comunidades religiosas, o sea, de otras religiones muy secretas y que ellos iban, por ejemplo, irán ellos a tener una cena con sus amigos, luego bajarán a un sótano con todas las luces apagadas, solo una vela por ahí prendida, y que luego empezarán a cantar himnos, es decir, lo que ustedes ven en las iglesias, sea católico o protestante, da lo mismo, pero empezarán a cantar himnos en silencio. De hecho, ellos dijeron, lo recuerdo muy clarito, ellos dijeron, bueno, vamos a empezar nuestro momento de la alabanza. 1, 2, 3. Todo en silencio. Todo. Porque, obviamente, si eran encontrados, eran juzgados como herejes y eran condenados como tales, ¿no? La Sharia incluye la pena de muerte a otras religiones, incluye la pena de muerte al adulterio, no al hombre. El hombre puede tener múltiples mujeres, sino a la mujer. Si la mujer es encontrada con otro, es pena de muerte. Al hombre no hay ningún problema. La vida de la familia, de hecho, de los miembros de la familia, depende del hombre. Si el hombre quiere matar a algún hijo o alguna mujer, tiene toda la potestad de hacerlo. Y claro, lo que ellos pretenderán es crear un nuevo califato, ¿no? Ese califato que ya lo vimos en el siglo VII, de los califas, siglo VIII, es decir, crear un nuevo Estado Islámico, donde era prosperidad, donde había grandes territorios bajo
el Islam. Y entonces es muy, o por un lado uno puede decir muy penoso lo que está pasando en Afganistán, por el otro lado es muy preocupante, porque si se toman Afganistán, desde Afganistán pueden empezar ataques a otros países, incluyendo Israel. Si cae Israel, si algún rato, no creo que pase. Es muy improbable. Israel es el país más poderoso militarmente en Oriente Medio. Pero si cae Israel, toda esa zona será una zona muy inestable, muy insegura, de la cual empezarán a seguir desbordándose a otros países. Y esta vez incluirá Europa, ¿no? Y África. Bueno, muchos países africanos ya son musulmanes. Incluirá o llegará a los países que no lo son. Bueno, o sea, el peligro es alto, el peligro es muy grande. Y claro, todo surge de las acusaciones que vienen desde hace muchísimos años de que por qué Estados Unidos está metido en Afganistán, ya deberían, o sea, no deben meterse en los países, quiten a los militares de Afganistán. Entonces, una acusación de muchísimos años. Bueno, hace 5 años se decidió retirarlos. Y claro, progresivamente, no se los retira todos los horas, se los retira progresivamente. Los últimos convoys de militares estadounidenses que regresaron a Estados Unidos fueron en el 2019. No ha pasado un año y ya Afganistán cae en manos de los talibanes, con todo el peligro que eso significa. Profe, Sí, disculpe una pregunta. sí, ¿Por qué se da es el Delia. problema de las guerras de Eh, Afganistán? ¿Por qué ok, ese problema? sí, vamos, lo hago rapidito, Delia. A ver, 1948, 1945 se termina la Primera Guerra Mundial. Conforman dos bloques, el bloque capitalista que estará liderado por Estados Unidos y Europa y la mitad de Alemania, porque Alemania se divide en dos, y el bloque comunista que será la Unión Soviética, todos los países de la Unión Soviética y la mitad de Alemania, ¿no? Pero había regiones en las cuales no había tal división, como en Afganistán. Entonces, los soviéticos están intentando conquistar Afganistán. Estados Unidos ayuda a los afganos dándoles milicia y entrenamiento militar para que se libren de la Unión Soviética. En los 90 ya la Unión Soviética se deshace, los afganos nunca cayeron en manos de la Unión Soviética, pero se quedan con la milicia y las estrategias militares de los Estados Unidos y los países aliados. Luego, rápidamente surgen las milicias musulmanes en Afganistán, incluyendo a Osama Bin Laden. De hecho, en los videos que vemos a Osama Bin Laden está utilizando armamento militar estadounidense que quedó en Afganistán cuando los estaban ayudando a librarse de la Unión Soviética. Y declararán que Occidente es el hereje y es el lugar donde tienen que llegar para eliminar la herejía, ¿no? Entonces, desde Afganistán se prepararán los ataques del 2001. De hecho, en septiembre 11 vamos a cumplir 20 años ya de los ataques a las Torres Gemelas. Entonces se preparan los ataques a las Torres Gemelas 2001 y vienen los ataques que supongo ustedes lo conocen. Se caen las Torres Gemelas y empieza la guerra contra los afganos, mejor dicho, la guerra contra
Al Qaeda. Por esta guerra mandan muchísimos militares a Afganistán, derrotarán a Al Qaeda, pero se quedarán ahí mucho tiempo. O sea, los militares se quedan ahí mucho tiempo. ¿Y qué era lo que estaba por detrás? Que todos los sistemas de inteligencia mencionaban que esta es una situación muy débil y que por eso los militares estadounidenses tienen que estar en Afganistán para que se sigan construyendo sistemas de democracia, para que haya libertades, derechos humanos y demás. Claro, vendrán luego las acusaciones. ¿Por qué Estados Unidos tiene que estar en otros países con sus militares? Que se los lleven de acá. Bueno, finalmente hace 5 años, es decir, 2016, empieza progresivamente los retornos de los militares estadounidenses. Uno de los últimos convoys masivos de los militares estadounidenses fue el 2019. Claro, se quedaron unos pocos allí, pero pocos insuficientes en número, con los obvios riesgos que esto significaba. Como digo, no ha pasado ni un año y ya Afganistán ha caído en manos de los talibanes. Y ahora estamos viendo las consecuencias de eso. Delia, eso es. Si quieres preguntar algo más, me avisas, por favor. Adriana, por favor. Sí, siguen sobre este, profe. En este de los afganos, los van más a sufrir las mujeres, ya que los derechos de ellas serán aplastados, dice, como era épocas más antes. Uh-huh. Los que más van a sufrir son las mujeres. Sí, en eso estamos de acuerdo. Y profe, desde que ellos tomaron, los talibanes tomaron el poder, ya no hay los medios de comunicación, ya no aparecen las mujeres, incluso en las paredes que han sido pintadas mujeres con maquillaje, eh, que estaban descubiertas como salen en portadas, están tapando todo eso ya. Sí, sí, sí. Y no va a ser lo único que va a pasar. Es decir, la Sharia se aplicará, todas las mujeres tendrán que salir a las calles vendadas o con el kipú o con la única opción de mostrar los ojos, ¿no? Incluso cuando vas a la playa. ¿Qué es lo que pasa en los países musulmanes actualmente? En juicios civiles, el testimonio de una mujer vale la mitad de un testimonio del hombre. En castigos, los castigos a las mujeres incluyen la pena de muerte. No pasa lo mismo con los hombres. Los hombres, los musulmanes no tienen pena de muerte. La pena de muerte para los hombres es por herejía. Gracias, Adriana. Si tienes ahí una otra pregunta, me la haces, por favor. Tommy. Espérate, Adriana, sí, dime. En este, profe, entonces se puede decir que más derechos tienen los hombres, así como ahorita ya una mujer si sale a la calle sale acompañado de un familiar, pero que sea hombre, no mujer. Sí, sí. Y bueno, de hecho acá encontrarás que la idea de derechos humanos es una idea de Occidente. La idea de derechos humanos no existe dentro de los países musulmanes. No, la idea de derechos humanos se construye en Occidente. Profe, una pregunta. Sí, Delia, dale ahí. ¿Por qué los hombres tienen más derecho que una mujer? Porque viene de la aplicación de la Sharia, es decir, del Islam. En el Islam, si ustedes se han bajado ya el Corán hay varias estipulaciones de qué es lo que pasa con las mujeres, pero no es insuficiente el Corán para entenderlo. Necesitas de los escritos de los profetas del Islam para entender cómo son estas aplicaciones. Y
encontrarás barbaridad y media allí. Pero de lo más grotesco incluso. Ya, si quieren, les cuento qué es lo que se encuentra ahí. Pero ya voy para allá. Déjeme que está alzando la mano Tommy y Ana Carolina. Tommy, por favor. Según lo que yo tenía entendido, la retirada de tropas estadounidenses como de otros países se da a partir de mayo del 2020 por este acuerdo que tienen en febrero del 2020 igual, el acuerdo de retirada, creo que dice o sea, se da entre estos dos bandos conflictivos que dice que deben retirar toda tropa de otro país en 14 meses y ellos pararán la hostilidad. Y hace poco creo que fue el último convoy de Estados Unidos que se retira y a partir de mayo del 2021 es lo que se empieza a tomar capitales hasta este punto donde ya se tomaron todo Afganistán. Sí, Y está bien. El tratado que se lo firma involucra a Donald Trump. Y que, déjeme ahí, me detengo un segundito, solo para mencionar lo contradictorio de esto, ¿no? Son siempre los republicanos, los de derecha, los que están pensando en la seguridad, y resulta que fue un presidente de derecha el que decide retirar, y los presidentes normalmente de izquierda, y estoy hablando de Estados Unidos, ¿no? Son los que están siempre criticando por qué estamos allí, por qué tenemos tropas, deberíamos sacarlos. Y cuando el presidente Trump sacó las tropas, no dijeron nada. Se quedaron callados. Bueno, para que vean las contradicciones ahí. Sí, sí, Tommy, hay un tratado que se lo hace en el cual Estados Unidos acepta, Trump acepta, pero la retirada de tropas estadounidenses no se lo hace solo a partir del 2020, ya viene de años anteriores. Viene desde el gobierno de Obama, que empiezan, o sea, en los últimos años del gobierno de Obama a retirar tropas. Y claro, luego viene este tratado que has mencionado, que es verdad, que involucra al presidente Trump y que era uno de los que denunciaba lo ineficiente de tener tropas estadounidenses en Afganistán. Sí, está muy bien, Tommy. profe, perdón un rato, Sí, pero sí, por favor, no se dale. estaría contradiciendo a Donald Trump porque prácticamente estaba quejándose de Joe Biden por haber retirado lo que sobraba, tal vez, de tropas estadounidenses, podría decir como una pequeña resistencia que tenían ahí de Estados Unidos. Al rato que retira Joe Biden pasó esto y se queja de esto Donald Trump y le dice que debería renunciar ya que no está haciendo un gran trabajo. Sí, sí, estoy de acuerdo, es hipócrita, claro. Sí, sí, sí. De todas maneras, sí era un poco sorprendente que Trump haya decidido eso, ¿no? Tal vez Trump es uno de aquellos políticos y empresarios muy astutos, muy, muy astutos. Lo último que pensarías de Trump es, aunque muchos digan lo contrario, y, por ejemplo, que Trump es un creyente y que tiene ahí a pastores al lado de él. Lo último que pensarías de Trump es que es creyente, ¿no? Pero es muy astuto. Sí, sí, sí. O sea, hay una hipocresía ahí por detrás, sí. Pero, ok, si, si estamos de acuerdo entonces que lo que está pasando es por culpa de que las tropas estadounidenses se hayan retirado, la retirada de las tropas estadounidenses o el pedido de retiro de las tropas estadounidenses viene de muchos años, sobre todo del sector demócrata, es decir, de los liberales. Los liberales, algún rato creo que les dije esto, tomen atención, cuando yo digo liberales en Estados Unidos son los de izquierda. Son el Partido Demócrata siempre ha estado solicitando que las tropas regresen. Y claro, y todos los partidos y movimientos de izquierda del mundo, ¿no? Pero bueno, ahí están las consecuencias. Tommy. Gracias, Tommy.
Ana Carolina. Profe, yo quería comentar un poco de lo que decían de los derechos de las mujeres, porque justo ayer como me puse a curiosear sobre lo que estaba pasando. Justo encontré una entrevista que le hacía un comandante de los talibanes y él mencionaba, ¿no?, que los derechos que se les había otorgado hasta la fecha a las mujeres afganas no se les, o sea, no iban a retroceder. Que la posición de ellos actualmente era que no iban a retroceder, ya que decían que pues los primeros talibanes o los que atacaron hace ya varios años atrás, eh, según como lo comentaba ese comandante, decía que fueron un poco como improvisados, como que eran principiantes y actuaban no pensando, sino simplemente por impulsos y que ya, bueno, actualmente tenían años de preparación y los talibanes que estaban al mando ahora eran personas que ya tenían otra mentalidad, como él decía, y que, bueno, que sí, que los derechos de las mujeres no iban a retroceder y que lo que se pretendía era mantener hasta como estaban en la fecha. Y justamente, claro que el que le entrevistaba era un hombre, pero junto a él estaba una mujer afgana igual. Bueno, no he visto el video que has visto, Ana Carolina. Era de la CNN, si no estoy mal, no Bueno, si recuerdo. lo tienes allí, me lo pasas, por favor, para verlo. Este video que lo tengo acá, esto salió hace 3 días, si no es que no estoy mal. Y están analizando sobre lo que ya están diciendo los talibanes sobre las mujeres. Y qué es lo que está pasando con las mujeres y las niñas. De hecho, yo les he contado que Mohammed, su esposa, cuando se la casó o cuando la retuvo y tuvo relaciones sexuales, era una niña, tenía 9 años. Y están revisando acá, este es un análisis que hacen sobre qué es lo que está pasando con las niñas en Afganistán. Y es todo lo que les he contado. Y estos son los mismos, déjenme ver. Estos son los mismos talibanes que se tomaron el poder. Este video es de hace 2 días. Y déjenme, había incluso una lista, déjenme ver si es que la encontramos. No, esto no lo he visto. Hatun Tash, esta chica de acá, es una chica que vive en Inglaterra, la cual descubre que, que hay múltiples versiones del Corán. Parece que la han atacado. Ah. Entonces sí, sería bueno que nos pases el video que has visto, Ana Carolina, y que lo podamos analizar. Y yo las múltiples versiones que yo he revisado de Afganistán, es todo lo contrario, todo lo contrario. Vamos a ver si lo encontramos en Fox News. Déjenme lo reviso ahí. Se me fue. Bueno, o sea, que están matando a gente, eso ya lo sabemos. O sea, civiles inocentes están siendo, están siendo asesinados, eso está muy claro. Bueno, busquémoslo directamente, ¿no? What women.
Ok, este reporte, sí, hace pocos días, pues hasta acá muy clarito, ¿no? Sobre los derechos de las mujeres, que se retirarían. Bueno, podemos leer esta parte, mira. Los talibanes, es decir, los que se han tomado el poder en Afganistán, las mujeres son confinadas en sus casas. Son la misma gente que se tomó el poder. Las niñas no tienen acceso a la educación. Y esto supongo que ustedes conocen de la chica que le dieron el Premio Nobel de la Paz hace algunos años porque huye de una familia musulmana que no la dejaba estudiar. Creo que incluso era de Afganistán. ¿Cómo se llama esta chica? Capaz ustedes se acuerdan. Caramba, Nobel Prize. Profe, ya encontré el video. Pásanos, por favor. Ya. Ponlo ahí en el chat y lo vemos. Esta chica de acá, Malala, claro, Malala. Supongo que ustedes se acuerdan de ella. Malala quería estudiar eh, simplemente estudiar, nada más, y luego fue castigada, su nariz fue quebrada varias veces, ella tuvo que salir de uno de estos países musulmanes para poder estudiar afuera en Occidente. Fue perseguida incluso por su papá a muerte, ¿no? Y finalmente, claro, le dan el Premio Nobel de la Paz y ya vive en Inglaterra ahora. Bueno. Bueno, aquí ustedes podrán ver, o sea, los talibanes enfuerzan versiones extremas de la Sharia islámica y sus consecuencias, que viene, claro, desde Osama Bin Laden hacia atrás. Ok, déjenme. Entonces, déjame, abro tu link, creo que lo habías enviado. Sí. O sea, la entrevista al comandante empieza a partir del minuto 2:50 más o menos, y ahí es que empieza a hablar, o sea, él ya directamente. It was in 2011 when I came across a little game that a teenage Wikipedia. Esto es lo que queda de la presencia estadounidense en gran parte de Afganistán. Las ruinas de las extensas bases militares ahora están bajo el control de los talibanes. Antes había cientos de tropas estadounidenses y de la OTAN en la base de operaciones de avanzada de Andar en la provincia de Ghazni. Los últimos estadounidenses se fueron hace un par de años, pero su recuerdo sigue acechando de manera fantasmal. Estaban aquí, se rindieron hace 3 semanas cuando se les acabó la comida y abandonaron las armas, municiones y más. Cuando los estadounidenses estaban aquí, ¿usted y sus hombres atacaban mucho esta base? Sí, muchas veces atacamos esta base cuando los estadounidenses estaban aquí. Desplegábamos operaciones, utilizábamos artefactos. Acciones tácticas. Cualquier artículo de valor será desmontado y vendido. El gran experimento de Estados Unidos de construir una nación ahora se desvaneció y se convirtió en polvo. No solo a Afganistán, sino a todo el mundo. No tenemos prisa, creemos que llegará el día, la llegada. Creemos que un día los mujahidines obtendrán la victoria y la ley islámica llegará no solo a Afganistán, sino a todo el mundo.
No tenemos prisa. Oh, La nación ahora se desvaneció. escuchen bien eso, ¿no? Ese es el peligro grandísimo que tiene Occidente. Ya llegó el 250, ¿no? Pero escuchen claramente, es decir, esto de que se va a quedar en Afganistán, no, no, no. El plan es, es seguir Hoy se con lo que se convirtió en había polvo. planificado, es decir, llegar hasta Occidente. Creemos que un día los mujahidines obtendrán la victoria y la ley islámica llegará no solo a Afganistán, sino a todo el mundo. No tenemos prisa, creemos que llegará el día. La yihad no terminará hasta el último día. Es una Yihad, la yihad, busquen el término yihad. La yihad es los métodos por los cuales se impondrá la sharia incluso a partir de la muerte, ¿no? Es decir, incluso a partir del suicidio. misión escalofriante de un grupo que dice que quiere la paz a pesar de continuar con una sangrienta ofensiva. Desde que Estados Unidos comenzó su retirada en mayo, los talibanes han avanzado por todo el país a un ritmo alarmante, utilizando para ello las camionetas estadounidenses. Pasamos base tras base en la carretera Ghazni. Todas enarbolan la bandera de los militares. Algo parecido se ve en el Bazar de Andar. Los días de la insurgencia clandestina han terminado y los talibanes están a punto de restablecer el mismo emirato que Estados Unidos en su momento vino a destruir. Pero el gobernador talibán, Maulavi Kamil, insiste en que el grupo ha cambiado desde entonces. La diferencia entre aquel talibán y este talibán es que los miembros del talibán de 2001 eran nuevos y ahora este talibán tiene experiencia, es disciplinado. Nuestras actividades van bien, obedecemos a nuestros líderes. A mucha gente le preocupa que si los talibanes vuelven a asumir el poder, los derechos de las mujeres retrocederán. ¿Cómo puede garantizar que se protegerán los derechos de las mujeres? Se lo aseguramos a las personas de todo el mundo, especialmente al pueblo de Afganistán. El Islam le otorga derechos a todos por igual. Las mujeres tienen sus propios derechos. Les daremos a las mujeres tanto derecho como les otorga el Islam. Eso está claramente sujeto a interpretación. Junto a la mezquita encontramos un aula de chicas jóvenes, pero su maestro dice que solo recibirán educación religiosa y no asistirán a la escuela regular. En la noche me separan de mis colegas hombres y duermo en la parte de la casa donde están las mujeres y los niños. He hablado con algunas de las mujeres en esta habitación y les prometí que no mostraría ninguna de sus caras, pero es interesante porque los talibanes hablan mucho de cómo han cambiado y de que las niñas pueden ir a la escuela ahora, pero pregunté si alguna de las niñas iría a la escuela y me dijeron, por supuesto que no, las niñas no van a la escuela. Y cuando pregunté por qué las niñas no van a la escuela, me dijeron que los talibanes dicen que es malo. Aquí se hace lo que dicen los talibanes. Este es un futuro que se avecina para Afganistán, uno muy distinto al que Estados Unidos una vez imaginó y que tantos afganos soñaron. Mientras los talibanes... Ok, gracias. Bueno, no le veo ninguna contradicción. Es todo lo que hemos estado diciendo. Es decir, las mujeres tienen menos derechos que los hombres. Está como incluso en este video muy clarito. Pero bueno, Bélica dice, para los talibanes su libro sagrado es el Corán. Sí, 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 los talibanes son musulmanes. Ahora, los musulmanes tienen varias versiones de su religión, ¿no? O sea, hay varias versiones teológicas. Sí, eso le iba a decir porque... Sí, Bélica, sigue. Perdón, si es que igual practican el Corán, hay muchas ideas contradictorias que ellos a lo que se están haciéndose mostrar como grupo, los talibanes, es muy contradictorio con lo que dice el Corán. Porque ellos, o sea, prácticamente esperan como, hay muchas cosas que dicen en el día del juicio y todo eso. Entonces hay, no sabría explicarles exactamente lo que dice dentro del Corán, pero siempre se mantiene que el amor propio, el amor hacia otras personas, porque eso es lo que garantizará cuando es, porque dice que cuando después de la muerte
ellos van a estar ahí con oro, con mujeres, todo eso Mm. cuando ya después de la muerte. Entonces es un poco contradictorio a lo que ellos practican. Bueno, a ver si es que lo comprendo bien, Bélica. Claro, a los hombres que terminan, por ejemplo, aquellos suicidas del bombas, sea en España, en Europa, donde tú quieras, el Corán les promete 80 mujeres vírgenes, ¿no? No sé si es que te refieres. Dices contradictorio con lo que practica. No sé si tan contradictorio. El Corán no está basado en el amor. No, no, no. Eso es de la Biblia. El Corán no está basado en el perdón. El perdón existe si es que te conviertes al Islam. Si no, no tienes perdón. No. El Corán no está basado en la misericordia. No. Y por eso mi llamado también, el Corán está accesible de forma gratuita, bájense, léanlo. Los suras más complicados son los primeros, suras 6 al 9, luego sura 25 también, que habla de, el 9 sobre todo, que habla de los herejes, y lo leen, y luego si es que siguen pues con ese entusiasmo de estudiar un poco más del Islam, y les pondré enviar algunos textos sobre los profetas del Islam, porque el Corán no es tanto como la Biblia, en el sentido que tienes la Biblia y la lees y es lo que está allí. El Corán es el Corán, claro, pero tienes los escritos de los profetas que no son parte del Corán para interpretar el Corán, ¿no? Y estos son los escritos de los profetas que seguía, sea de los seguidores de Mohammed. Entonces ahí les menciono. Yo veo, Ana Carolina, ¿quieres hablar otra vez? Y veo el micrófono de Javier prendido. ¿Quieres hablar, Javier? Yo tengo una duda. Por No. ejemplo, o sea, los talibanes no están viendo si son de su misma, o sea, si son musulmanes, sino simplemente, por ejemplo, yo llego a Afganistán y no me pongo el burka, entonces muerte, así de sencillo, sean o no de la religión de ellos. Es muy no es la muerte. Seguramente te meterán a la cárcel, quizá te golpeen hasta que te lo pongas. Pero sí, muy seguramente sí. Depende, bueno, ahí sí depende del país. Por ejemplo, Arabia Saudita, que es musulmana, es un poco más flexible en estas cosas que países como Irak o Irán. Irán sobre todo. En Arabia Saudita las extranjeras sí tienen cierta flexibilidad para eh, no seguir ciertos parámetros del Islam. Pero ese es solo Arabia Saudita. En otros países, como he mencionado, como en Siria, bueno, Siria ahora es tan conflictivo, pongamos Irán o el mismo Irak o Kazajstán, Kurdistán, no, allí, aunque seas extranjera, tienes que ponértelo. Bueno, ahí sí, como digo, va a depender del país donde estés. Sí. Bueno, muchas gracias por las preguntas. No sé, ¿alguien más quisiera mencionar algo? Profe, disculpe, en el Corán se habla sobre María. No que yo recuerde, Pamela, lo que sí habla del da una nueva interpretación de Jesús, es decir, habla de que Jesús nunca murió, sino que tuvo descendencia.
No, porque yo estaba viendo y decía que se le menciona 2 veces, algo así. Puede ser, puede ser. Ah, No recuerdo, puede ser que sí. y, o sea, pero se le menciona de una manera buena o de una manera mala. Porque ¿Tienes ahí las citas? no, profe, porque sí, o sea, si la menciona de una forma buena con respeto a María, María es mujer. Entonces, si respetan a María en el Corán, ¿cómo es que no respetan a las mujeres? O sea, a las esposas y todo eso. O sea, es algo un poco raro, ¿no? Bueno, no sé qué es lo que diga. Si tienes ahí la cita, yo te espero si la quieres buscar por ahí. Ya le veo, Y profe. revisamos. No, no me acuerdo de María, te soy muy honesto, no sé qué es lo que diga de María. Ya, profe, Ajá. ya voy a buscar. Sí, sí, búscala allí y nos avisa. Todavía tenemos un poco de tiempo. Eh, Nos hemos pasado como bastantes minutos hablando de lo que está pasando este momento en el mundo. Pero está bien, tienen que conocerlo, tienen que saber qué estamos pasando y porque esto es parte de la clase, porque las raíces de los problemas que está viviendo Afganistán no son actuales, sino que vienen incluso desde la Guerra Fría, ¿no? Es decir, desde el final de la Segunda Guerra Mundial, 1945. Um, y luego ya lo de Marx seguiremos hablando mañana. Y mostrémosle hasta que Pamela pueda encontrar alguna cita exacta. Profe, Sí, encontré una página y le puedo compartir. No sé. tienes el Sura. ¿Cuál Sura es? No, o sea, encontré una página donde decía que hablaban de María y por eso preguntaba si la hablaban de manera, o sea, de una manera Bueno, a respetuosa, ver, ¿no? mira a ver si es que puedes compartir ahí. A ver, aquí, profe. No sé si se ve. Por ejemplo, aquí dice la Virgen María en el Corán, en el Corán. En la creencia musulmana, María sigue siendo sin duda una de las figuras más importantes del Corán. O sea, la menciona. Y acá abajo, Espérate. Puedes poner arriba, dice Sura 3, y Sura dice, 3, 158. Ok. y dice que la mencionan 2 veces. Entonces, según más o menos lo que leo, la está, o sea, la están mencionando y de buena forma. Porque acá abajo decía, verá, Bueno, a Jesús también lo mencionan de alaba a buena. María una y otra vez y Sí, la ve como sí, una persona eh, purificada y elegida por encima de otras mujeres. sí, Entonces, sí, pues, digo, Pamela, a Jesús también lo mencionan de buena forma, ¿no? O ya, sea, no porque lo han mencionado a Jesús de buena forma significa que a los que son cristianos los van a respetar, no los matan. Pero déjame ver, Sura, creo que era el Sura 3, ¿qué mm, versión era? 140 ahí. Tienes allí arriba. arriba, Tienes Sura 3, verso verso 158. 158. Déjame lo busco. Sura 3, 158. A ver, déjame ver si estoy en el Sura correcto. Um, sí, este es Sura 3. Ajá. 158 era, ¿no? Pamela, Sí, profe, 158, el verso 158. no dice nada de María. Ya les comparto. Eh, bueno, ya les voy a compartir y luego me das los otros para ir viendo. Mira, este es el Corán. Acá está Sura, ¿no? Este es el Sura 3 y ese es 158. Vamos a buscarlo. 158 está aquí.
No, no hay nada de María ahí. ¿Cuál Pero, era el otro? y ¿Qué en el decía? Sura 19, Ok, vamos a buscar Sura 19. porque también menciona en otra página vuelta también de eso. Bueno, pero dice prácticamente que en dos veces la menciona. Sí, sí. En estas cosas es muy bueno ir a la fuente. Yo ya no me creo nada de lo que leo en internet. Sura 16. Creo que debe estar por acá. Sura 19, ya. Dime cuál es. Ya le veo, profe, de un segundo. Marian, todo esto debe ser, ¿no? No me dice el verso, Sura pero 19. Recuerda la misericordia que tu Señor tuvo con tu siervo Zacarías. Cuando invocó interiormente a su Señor, dijo, Señor, se me ha debilitado. Bueno, síganlo leyendo, estoy leyendo. Profe, en el 27 creo que está. Ahí dice María. Sí, y vino con él los suyos llevándole a María, has hecho algo inaudito. Sí. am, sigan leyendo más abajo. Profe, en el 34 menciona a Jesús y a María. Sí, o sea, vamos a ver, yo lo que veo acá es una reinterpretación del pasaje bíblico, ¿no? No encuentro más, no encuentro más, no. Si ustedes me muestran algo, lo leemos, pero no encuentro más. Bueno, lo dejo ahí. Mírenlo. Si encuentran algo, ya como estamos terminando, me lo avisan y lo revisamos.
Lo voy a bajar un poco ustedes para que lo sigan viendo. ¿Encontraron algo? Bueno, si es que no tienen ahí, déjenme les muestro algunos, ya que estamos en este caso de una vez. Sura 33. Bájense el Islam, ustedes pueden bajar pues el Corán, digo, bájenselo. Está de forma gratuita, lo pueden bajar. Aquí está, Sura 27, vamos a buscar el 63. El 62, dice, ¿quién, si no escucha la invocación del necesitado, quita el mal y hace de vosotros sucesores en la tierra? Hay un Dios junto a Alá, que poco os dejáis amonestar. ¿Quién, si no os guíe de entre las tinieblas de la tierra y del mar? ¿Quién envía vientos con anuncios que preceden a su misericordia? Hay un Dios de Alá por encima de los que se asocian. Bueno, no tenemos mucho tiempo para revisarlo, pero les voy a dejar allí. Ustedes podrán leer, vamos a ver, Sura 3, Sura 9, Sura 27. Léanse todo el Sura y encontrarán cosas espeluznantes. Y luego lo conversamos, ¿ya? Porque ya se nos va la clase. Ok, déjenme abro acá la asistencia. Gracias por todas las participaciones, está muy bien, muy, muy bien. Ok, Brian, Javier. Presente, profe. Gracias, Alejandro, Fabricio. Presente, profe, buenos días. Gracias, buen día, Julio Alexander. Presente, buenos días. Buenos días, Carmen Caguas. Presente, buenos días, profe. Buenos días, Milena Cristina. Buenos días, presente. Buenos días, Pamela. Presente. Gracias, Tommy. Presente, buenos días. Buenos días, Ruth Elizabeth. Presente, profe. Gracias, José Daniel. José Daniel. ¿No está? Nicole. Presente, buenos días. Buen día, Carla. Presente, profe. Gracias, Edison. Buenos días, presente. Buenos días, Catherine. Presente, buenos días. Buenos días, Bélica. Bélica sí estaba. Evelyn, Carolina. Presente, buenos días. Ok, ya te acabo de ver, José Daniel, ¿dónde estabas?
Ok. Evelyn ya está. Ana Carolina. Si está por ahí. Ricardo. Ricardo no está. Ah, sí está, ya te veo. Ok, gracias. Lenin Adrián. Lenin. Lenin no está. Ana María. Ana María. Presente, profe. Ok, sí estás. Diego José. Presente, profe. Sí, sí, gracias Ana María. Diego José. Presente, profe, buenos días. Buen día, Silvana Marisol. Presente, profe, buenos días. Buen día, Pedro Andrés. Pedro, si estaba por ahí. Segundo. Buenos días, presente. Buen día, gracias. Delia. Presente, profe. Buenos días y disculpe por el atraso. Tranquila, no hay problema. Rubí. Buenos días, presente. Gracias, Adriana Corina. Presente, profe. Gracias, Darío Javier. Buenos días, profe, presente. Gracias, Ariel. Presente, buenos días. Buen día, Carmen. Presente, buenos días. Buen día, Mercy. Presente, buenos días. Buen día, Jenny Alexandra. Presente, buenos días. Buen día, Ángeles Paola. Profe, ella sí estuvo conectada hasta las 10, pero me dijo que tenía una cita médica que le había escrito al chat. Ok, ya lo pongo. Sí, 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 tienes razón, sí me escribió. Angie Michelle. Angie. Angie no está. Valeria. Buenos días, dicen presente. Sí estás, Michelle. Ok, gracias, Valeria. Ya te pongo Angie y Daniel, Zurita. Presente, le dicen buenos días. Buen día. Ok, gracias, chicos. Cuídense. Nos vemos la próxima semana.